Uga, uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Uga, uga. O sea, por ejemplo, a ti, no sé si tú pensaste, soñaste en algún momento que tus hijos siguieran el paso que te heredó tu papá, que siguieran los pasos del abuelo, los pasos del papá, porque uno termina también haciéndole todo el tiempo honores al padre. Qué padre pregunta y qué padre lo que planteas. Qué padre lo que dices del padre. Sí, que a toda madre, para ser más incluyente, ¿no? Sí, y hay familias enteras de abolengo, ¿no? Actores que provienen no solamente de padres, sino de abuelos y bisabuelos. Y el que no es actor es músico o cantante, o es director o fotógrafo y está relacionado con el medio, ¿no? Pero yo no lo vi así en mi caso. Yo no fue como de reverencia. A mí me tocó la suerte de hacer una obra de teatro en sexto de primaria y ver que con eso la gente se divertía muchísimo. Con lo que yo decía y hacía. No es que estuviera haciéndome el chistoso, sino que estaba actuando y era divertido lo que estaba haciendo. Y probar esa miel a tan temprana edad fue decir, yo quiero de eso, ¿no? No puedo vivir sin eso. Mi padre me lo dijo 1000 veces, claro que tú puedes ser actor, pero vas a estudiar. Pues sí, claro. Y cuando empecé a trabajar, apenas terminando la prepa, me dijo, bueno, ¿y la universidad? No, pero yo voy a empezar a trabajar. No, ni más, tú te vas a ir a la universidad. Pero yo quiero ser actor. Por eso. Justamente por eso. Y estudié literatura dramática. En la escuela donde doy clase el día de hoy. En la UNAM. A veces la gente piensa que los actores no estudian, ¿no? Que solamente llegan ahí, memorizan un texto y ya. Articular. No, hay muchísima teoría y hay muchísimo que aprender sobre la vida de la actuación. Pero mis hijos, en ese sentido, tenían la libertad de escogerlo y yo también tuve alguna vez el sueño de decir si alguno de ellos quisiera. Hacía una serie que se llamaba Renta Congelada, en donde yo hacía a un personaje muy conocido llamado el Puerqui. Y entonces había un capítulo en donde el Puerqui recordaba su adolescencia y su infancia. Y entonces llevé a Bruno, que era más o menos adolescente, y a Martín, que era un niño, y en mi recuerdo pues estaban ellos dos, como si este personaje hubiera crecido y se hubiera convertido en esta basura. Llegaron los dos, estaban fascinados, uno con la cámara y estábamos metidos en el foro. Eran chiquitos, tenía, no sé, 4 años y 10 años, una cosa por el estilo. Pero Bruno lo tenía muy claro. Entonces tú ves esa actuación de un niño que no tiene que hacer nada más que pararse frente a una cámara y dices, es un tronco, lo hace muy mal. Y el otro súper galán y que ponen su cara y qué sé yo. Sí, tuve alguna vez algún tipo de visión de decir, pues me encantaría, si se quieren dedicar a esto, incluso trabajar con ellos. Pero no fue así. Bruno estudió filosofía, política y economía. Y Martín está más inclinado por el lado de la arquitectura. Entonces son 2 carreras que no tienen nada que ver afortunadamente con esto. Y a mí siempre que los alumnos me preguntan, denos un consejo, profe, para la carrera. Yo siempre les digo, estudien medicina. Váyanse a otro lugar. En ingeniería. O sea, Pero se nos dice como un tema de... Yo entiendo que también hay mucho de despertar otras cosas, ¿no? La curiosidad y no solamente el camino corto que de repente uno quiere, pues un tip para por dónde agarrar, ¿no? Tu camino. Pero también es un tema de amplía tu conocimiento o dedícate a otra cosa. No. Eso lo digo siempre de broma. ¿Quieres estudiar lo que quieras estudiar? Amplía tu conocimiento. Eso. Profundiza, lo que sea. Y de teoría del espacio escénico hay cualquier cantidad. No alcanzaría mi vida para leer todo lo que existe de teoría. Pero no solamente está eso. Está la producción, está la escenografía, está el vestuario, ¿no? Un poco yo me he convertido haciendo Leonardo, este monólogo sobre Da Vinci en los últimos... desde que empecé a escribir el monólogo al día de hoy, más o menos han pasado como 18 años.
Le has dedicado una gran parte de tu carrera a Da Vinci. Sí, sobre todo en la investigación. O sea, el mundo, los 10 o 12 años que estuve sumergido, leyendo, averiguando, tocando puertas, imaginando, sacando textos de aquí y de acá, leyendo cosas de charlatanes, mucha basura, mucha cosa que no es cierto. Y muchas cosas también muy profundas y muy interesantes. Y haciendo una investigación interesantísima sobre el marco histórico del Renacimiento en esa parte de Italia, ¿no? Los personajes, los papas, los mecenas, quiénes eran los ricos. Es decir, empaparte un poco de ese mundo de todo el contexto. Para saber quién es el que va a portar esos zapatos. ¿Quién es Leonardo, no? Dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde creció, con quién vivió, quién fue su primer maestro. Entender que sí era un superdotado, pero en ningún momento en su época lo creyeron un genio. Era el maestro Da Vinci, nada más. No era el genio intocable, inalcanzable que el día de hoy se reconoce a Leonardo Da Vinci, ¿no? Entonces, entender el lado humano de un genio, de que a la postre fue un genio, primero, antes de ser genio, fue humano. Y eso es lo que a mí realmente me interesó muchísimo de la investigación. Y sí, pues me clavé. Escribí un primer texto larguísimo y aburridísimo. Y luego fui entendiendo que lo que tenía que hacer era encontrarme a Sebastián. Y me encontré a Sebastián en una entrevista y su escultura extraordinaria y maravillosa que me enseñó ese día, dije, ahí es la escenografía. Y entonces reescribí el texto, incluyendo a Sebastián en el texto e incluyéndome, porque tenía que buscar la historia de un fracasado que a través de Leonardo entiende que qué bueno que fracasó. Y busco 3 momentos de fracaso en la vida de Leonardo. Son 3, aunque usted no lo crea, el gran genio del Renacimiento. Totalmente. Sí. Yo lo que hago es desmitificarlo.